Hola, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de El Mundo. Esta vez hablaremos acerca de la educación, cómo la pandemia ha afectado, le llama ya a las Naciones Unidas una catástrofe. Vamos a conversar sobre esto con el doctor Micha Leitman. Bienvenido. Gracias, estoy con ustedes. Se enfrenta a lo que Naciones Unidas le llama una catástrofe generacional debido al cierre de las escuelas a nivel global. Y voy a permitirme mencionar algunas cifras. Las escuelas cerraron en más de 160 países, afectando a más de 1.000 millones de estudiantes, mientras que al menos 40 millones de niños en todo el mundo se han perdido la educación en su crítico año preescolar. La pregunta es, ¿qué impacto considera usted que ha generado la pandemia en la educación global? Sí, de verdad es una pérdida muy grande, por una parte. Por otra parte, cuando miramos a la educación y lo que resulta de la persona después de todos los años de educación que recibe en el colegio, no sé si debemos lastimarnos tanto por eso, sino precisamente por el hecho de que nos desconectamos de la educación anterior, nos da la posibilidad de mirar desde el costado, de hacer una crítica y de construir un sistema educativo nuevo. Yo no creo que tenemos que lamentarnos tanto, porque lo que vemos hoy día, las manifestaciones en la calle, robos, guerras, en cada familia, lo que pasa entre el marido y la mujer, padres e hijos y los hijos entre sí, en todo, lo que vemos es que nuestra educación, tanto de nuestros padres y antes de ellos, no fue exitosa. No vemos que el sistema educativo pueda ayudar, pueda ser de esa persona salvaje que nace egoísta y que ayude la educación a enseñarle cómo usar correctamente su ego para que no sufra por sí mismo ni que dañe a los demás. ¿Coincide con la noción que es una catástrofe generacional la que se ha generado o la que podría ocurrir a nivel de educación? Yo creo que esta catástrofe ya continúa decenas de años y es bueno que llegó esta pandemia, si podemos decir así, porque por lo visto no somos capaces de otra forma de arreglar nuestra vida. Y ahora a través de este golpe, que nuestros hijos están desconectados del sistema antiguo educativo, puede ser que tengamos el tiempo, el lugar, el deseo de construirles un sistema educativo nuevo, que estudien cómo relacionarse correctamente uno con el otro y ser personas. ¿Qué medidas concretas entonces deberían tomar las naciones para poder contrarrestar esta crisis educativa? Son medios simples. Ellos deben pensar qué hacemos con la humanidad, porque en total la humanidad hoy día, en unos 10 años viene una nueva generación de personas que nacen, crecen, entran en el colegio, salen y ya entran de nuevo en la vida. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Porque vemos hasta qué punto son diferentes y hasta qué punto quieren destrozar y matar. Mira lo que pasa en diferentes países que salen a las calles, incluso estudiantes. No es educación, les damos solamente conocimiento
y pensamos equivocadamente que es educación, pero no es así. Si yo le enseño a la persona a una profesión de ser un constructor, por ejemplo, o ser un electricista, o no quiere decir que yo lo educo a ser una persona. Y debemos entender esto. Nosotros los enseñamos cómo ganarse la vida, pero ¿quiénes son ellos por sí mismos? No les enseñamos. Es decir, ser buena persona con los otros, cómo ordenar o arreglar la vida, la sociedad, hasta cuánto deben realmente saber cómo arreglarse uno con el otro. No les damos esos ejercicios. Vemos esto según los resultados. Yo escucho que gritan, mira los programas, hasta qué punto los enseñamos, pero yo veo los resultados. Yo no tengo que escuchar lo que ustedes enseñan, yo solamente veo que los resultados no son buenos. Las personas que salen a las calles, a las drogas, asesinato, violencia, que no. Y nadie se avergüenza. No hay vergüenza ni deseo, ni siquiera conocimiento de cómo arreglar nuestra nueva sociedad. Mira lo que pasa. No es educación y por eso el hecho de que ahora cientos millones de niños no van a los colegios no es tan terrible. Lo principal es que ya vayan a un nuevo colegio y que reciban allá una nueva educación, que salga de ellos personas que pueden arreglarse uno con otro. Imaginar la educación futura en este caso. Primero que nada, que ellos sepan que deben construir entre ellos un lugar vacío, donde puede haber cualquier cosa. Yo no voy a reprimir al otro, ni el otro me va a reprimir a mí, sino que vivimos para construir un lugar vacío, común entre nosotros, en el cual descubrimos lo que no tenemos hoy día, por eso se llama vacío. Amor, un abrazo, una buena relación, todo tipo de cualidades que podemos llamarlas creador, la fuerza superior. A eso debemos crear un espacio entre nosotros. Si no hacemos esto, vamos a destruirnos. No vamos a tener derecho de existir. Esta pandemia nos va a terminar. Si el actual sistema educativo ha sido marcado por la revolución industrial, ¿cuál debería ser, en este caso, en el mundo de hoy, la columna vertebral o la orientación o la esencia de la educación? Que sepamos cómo renunciar, que digamos que también el otro tiene derecho de estar con su opinión, con su deseo. Cada uno. No sabemos hacer esto. Todo el tiempo estamos en discusión. Mira lo que pasa en la televisión, en todas las entrevistas, en cada cosa. Discusiones, gritos, uno no le deja hablar al otro. De inmediato entramos en discusiones y nadie escucha al otro. Yo los miro y ellos saben qué es lo que dice el otro. Cuando hablan allá en esa entrevista 2 o 3 personas, no. Cada uno todo el tiempo habla, solamente habla, y el otro también lo mismo, y el tercero también lo mismo. Lo principal es no parar, porque si paras quiere decir que eres débil. Entonces, de esta manera es posible llegar a alguna decisión en común, a un entendimiento recíproco, no. Pero
Esa es la educación. Y los medios de comunicación precisamente les gusta esto. Para ellos es aceptable, que es como algo normal. Es decir, que si entiendo correctamente, en el pasado el propósito era crear obreros, mano de obra, ese era el principal motivo de la educación. Ahora sería crear un ser humano. Ahora es formar un ser humano. Ese debería ser. No fue la educación, eso fue un sistema que no educaba, sino que enseñaba una profesión. ¿Por qué comenzamos a hablar de esto como si fuera un sistema educativo? La educación es mejorar a la persona que está dentro. Y eso no fue el propósito. El propósito fue enseñarle varias profesiones con las manos, que sepa trabajar, porque llegó el tiempo, digamos, cuando comenzamos a trabajar con los automóviles hace 100 años, entonces se necesitaban personas que no solamente que llegaban del campo a la ciudad, sino que necesitaban leer cosas, realizar cosas, y así organizamos los colegios, pero educación no nos damos cuenta. También la persona que llega a la clase, ¿qué es lo que quieren de él? Lo que yo te cuento sobre geografía, tú tienes que aprenderlo y saber. Lo mismo con historia, matemática, física, conocer, pero no es que tú mejoras como persona. Sobre esto no se trata de nada, no hablan de esto. E incluso si se habla de esto un poco, no es como un propósito de estos años que la persona está en el colegio. Y vemos esto según su comportamiento y según los resultados. Para cerrar el programa, porque se nos acaba lamentablemente el tiempo, sobre el tema de la educación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Una idea concluyente. Debemos desarrollar un sistema que de verdad sea un sistema educativo, que haga de la persona una persona, un ser humano, que sepa cómo renunciar ante el otro, que sepa que el otro puede ser mi oponente o opuesto a mí, pero él y yo sabemos cómo construir entre nosotros algo en común. Yo renuncio, él renuncia, y porque de otra forma no podemos llegar a ningún tipo de conexión. La conexión se construye solamente a través de la renuncia. Eso. También el amor, incluso la familia, entre todos, solo está basada en este tipo de renuncia. Y por eso toda la educación debe ser una educación para enseñar a renunciar. Y entonces vamos a tener un lugar donde podemos estar juntos dentro de esto. Vamos a cerrar con una idea optimista de que esto se concrete. Muchísimas gracias, doctor Lightman, por su tiempo. Que así sea. Ok, vamos a aprender a esto. Mucho éxito.